De nuevo, vamos por favor a las Sagradas Escrituras y vamos a hacer lectura, a repetir, a volver a leer la palabra de Dios, la todo suficiente e inerrante palabra de Dios, en el segundo libro de Reyes, capítulo 5, versos del 1 al 19a. Leo y ustedes me acompañan en sus Biblias. Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor, y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Y de Siria habían salido bandas armadas, y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Esta dijo a su señora: si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Entrando Naamán a su señor, le relató diciendo: así y así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Y le dijo el rey de Siria: anda, ve, y yo enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues él, llevando consigo 10 talentos de plata, 6,000 piezas de oro y 10 mudas de vestidos. Tomó también cartas del rey de Israel, para el rey de Israel, que decían así: cuando lleguen a ti estas cartas, sabe por ellas que yo te envío a ti mi siervo Naamán, para que lo sanes de su lepra. Luego que el rey de Israel leyó las cartas, rasgó sus vestidos y dijo: ¿soy yo Dios que mate y dé vida, para que éste envíe a mí a que sane a un hombre de su lepra? Considerad ahora y ved cómo busca ocasión contra mí. Cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey: ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Y vino Naamán con sus caballos y con su carro, y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará y serás limpio. Y Naamán se fue enojado diciendo: he aquí, yo decía para mí: saldrá él luego, y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios, y alzará su mano y tocará el lugar, y sanará la lepra. Habana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. Mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo: Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la harías? ¿Cuánto más diciéndote: lávate y serás limpio? Él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño, y quedó limpio. Y volvió al varón de Dios, él y toda su compañía, y se puso delante de él, y dijo: he aquí, ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra sino en Israel. Te ruego que recibas algún presente de tu siervo. Mas él dijo: vive Jehová en cuya presencia estoy, que no lo aceptaré. Y le instaba que aceptara alguna cosa, pero él no quiso. Entonces Naamán dijo: te ruego pues, ¿de esta tierra no se dará a tu siervo la carga de un par de mulas? Porque de aquí en adelante tu siervo no sacrificará holocausto ni ofrecerá sacrificio a otros dioses, sino a Jehová. En esto perdone Jehová a tu siervo, que cuando mi señor el rey entrare en el templo de Rimón para adorar en él, y se apoyare sobre mi brazo, si yo también me inclinare en el templo de Rimón, cuando haga tal, Jehová perdone en esto a tu siervo. Y él dijo: ve en paz. Dirijámonos al trono de la gracia a suplicar la bendición para la exposición de la palabra. Maravilloso Dios de la creación, Dios de gracia soberana, Dios de gracia electiva, que por tu gracia nos tienes en esta mañana delante de tu presencia. Tu palabra ha sido leída, pero somos incapaces de comprender lo que quieres decirnos hoy con solo la lectura. Por eso suplicamos que tu Espíritu Santo hoy nos ayude. Que tu palabra, Señor, produzca el efecto para el cual la has enviado. Bendice a todos los que están acá en esta mañana. Bendice a quien has escogido para predicar, y que tu gloria, Señor, resplandezca
En el nombre de Jesucristo. Amén. En el contexto del pasaje, Israel vivía una época deprimente en cuanto a su poder militar y en cuanto a su vida espiritual. Militarmente habían sufrido una gran derrota. Habían sido derrotados, humillados y sometidos por el rey de Siria en cabeza de Naamán, general de su ejército. Era tal el sometimiento al que había llegado la antes gloriosa Israel, con su antes glorioso ejército, la que antes recibía tributos de otras naciones, que ahora por temor a que este valiente general con su ejército los volviera a atacar, ellos eran tributarios de Siria. Le pagaban un impuesto al rey de Siria para que los dejara en paz. En lo espiritual, la derrota era igual. Vivía en una época de apostasía. Habían no solo despreciado a Dios en sí, al Dios vivo y verdadero, sino que rechazaban a cuanto profeta Dios les enviaba. Acab, Jezabel, habían perseguido a Elías. Incluso lo habían llevado en determinado momento al destierro. Ahora reinaba Joram, hijo de este par de reyes, el cual ignoraba y despreciaba por completo, en este caso en especial, al profeta Eliseo. Era Eliseo en ese tiempo para Israel, especialmente para el rey, el profeta olvidado, el profeta ignorado. Y Dios entra en acción, buscando que ellos volvieran su corazón a Él, a través de estos profetas que les enviaba. Buscando que en algún momento, como dice la palabra, sintieran celos de lo que Él estaba haciendo por gentiles incluso. Entonces, de manera soberana, a través de su gracia, llama nada más ni nada menos, por encima de todos los israelitas que estaban con su lepra, a este odiado y temido gentil enemigo llamado Naamán, para sanarlo, para restaurarlo a él en vez de algún judío. El Señor Jesucristo dio testimonio de este pasaje en Lucas 4:27 cuando dijo: y muchos leprosos había en Israel en los tiempos del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. La soberanía de Dios en la elección, la gracia soberana de Dios se manifiesta en este hombre, llamándolo a través de una esclava, para restaurarlo y limpiarlo por solo sumergirse en las aguas del río Jordán. El tema principal de nuestro pasaje es la gracia soberana de Dios en la elección, llamado, limpieza, restauración y salvación de un pecador llamado Naamán, que podía ser tu nombre. Colócale tu nombre a Naamán, cambia el nombre de Naamán. Ese es el tema principal, el propósito: humillar nuestro orgullo y exaltar la gloria de Dios en su gracia electiva para con nosotros los pecadores. Somos salvos solo por la gracia soberana de Dios. El título: el Evangelio de la gracia según Naamán. Y estaremos viendo el llamado por el Evangelio, versos 1 al 9, la reacción ante el Evangelio, versos 11 al 13, y el efecto del Evangelio, versos 14 al 19a. Demos comienzo al mensaje para este día, nuestro primer encabezado: el llamado por el Evangelio. El verso número 1 nos describe quién fue este hombre, quién fue este leproso, este pecador gentil, elegido y llamado por la gracia de Dios. Su nombre, Naamán,
el cual significa agradable o placentero. Su nacionalidad, un gentil. Su oficio, general del ejército de Siria. Era este hombre muy apreciado, muy amado por el rey, y el verso nos da la explicación. Porque Dios en su soberanía usaba a Naamán para darle salvación a Siria. Dios en su soberanía estaba favoreciendo a una nación de paganos en vez de favorecer a Israel, su pueblo. Ya hemos entendido un poco la causa o el motivo de por qué. Habían despreciado a Dios y usaba su soberanía a naciones extranjeras como látigos, como varas de castigo. Y estaba en control de esta nación pagana. Allí había un hombre que por su soberana gracia había sido elegido. Y Dios estaba con este hombre y le daba la victoria sobre todos los demás ejércitos de los países enemigos, a tal punto que la Biblia nos dice que le había dado salvación. Pero dice la palabra que este hombre era valeroso en extremo. Este general era realmente alguien que estaba en las manos de Dios. Su valor, su sagacidad para las estrategias de guerra, para las estrategias de ataque, venían de Dios mismo. Naamán era un instrumento en las manos de Dios y había sido instrumento en las manos de un Dios soberano para castigar a su propia nación y llevarlas al temor. Sin embargo, a pesar de los calificativos que se dan a este hombre, toda su brillantez pierde todo valor, por lo que a continuación dice el verso. El verso nos dice, pero leproso. A pesar de todo lo que este general era, a pesar de que era un hombre amado por la nación, y todas las condecoraciones que seguro le había dado este rey, este general tenía un grave enemigo. Tenía un enemigo personal que poco a poco lo atacaba y lo acorralaba sin que él ni nadie le pudiera hacer frente. Su enemigo tenía nombre propio, la lepra. La lepra, como sinónimo de pecado en la Biblia, era una enfermedad incurable que iniciaba su mortal y progresivo ataque por medio de una pequeña mancha o una pequeña llaga que salía en la piel, la cual era revisada por el sacerdote de turno, y de comprobar que era verdaderamente lepra, el tal era declarado inmundo, como dice Levítico 13:3. En los tiempos bíblicos, quien la poseía tenía que rasgar sus vestidos, rapar su cabellera, abandonar el campamento o la ciudad donde estaba, aislarse, y cuando alguien se fuera a acercar, él tenía una obligación: gritar a gran voz, inmundo, inmundo. Ese era entonces el estado de aquel flamante general. Y ese, amada iglesia, es el estado de todo hombre que hoy está sin Jesucristo. Todo hombre que anda sin Jesucristo. Todo hombre que no ha sido sumergido en el manantial de la gracia de Dios, en el río de su gracia, no es más que un pobre y desdichado leproso. Dice la palabra que el pecado, al igual que la lepra, alcanzaba a todos los seres humanos, por cuanto todos pecaron, dice la palabra, están infectados con este mal. Por eso Naamán el sirio debemos entender que representa a todos los hombres, representa a toda la raza humana. Todos fuimos medidos y hallados imperfectos, contaminados. Naamán representa a aquellos hombres, a aquellas mujeres, a aquella sociedad apartada de Cristo que bajo su imponente vestido parece llevar una vida de victoria y de esplendidez.
Pero si pudiéramos mirar debajo, si pudiéramos nosotros ver lo que hay debajo de esas ropas, como lo ve Dios, nos daríamos cuenta que así como debajo del imponente uniforme de este general solo había una lepra que poco a poco lo derrotaba, así están todos los seres humanos. Están en un cuerpo en proceso de descomposición y en un alma en riesgo de condenación por causa del pecado. ¿A cuántos médicos habría recurrido Naamán? ¿A cuántos hechiceros o brujos de aquellos tiempos? Buscando la cura. Las riquezas del rey estaban a su disposición. Pero al igual que con el pecado, la cura para la lepra en aquel tiempo no se obtenía con ninguna cantidad de dinero, ni con ningún esfuerzo humano. Su sanidad, su limpieza, su purificación, su restauración, solo está reservada para aquellos elegidos, para ser llevados por la gracia de Dios a sumergirse en el manantial de la sangre de Cristo. Nadie más será limpio, solo aquellos viles leprosos como tú y como yo, que solamente por la gracia de Dios hemos recibido su favor inmerecido, alcanzarán limpieza de este terrible mal que se llama el pecado. Cuando Naamán quizás está derrotado, entonces aparece el tiempo de Dios, la gracia de Dios para llamar a este leproso. Versos 2 y 3. Y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Esta dijo a su señor: si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Bandas de secuestradores, bandas de delincuentes habían hecho una incursión en algún lugar de Israel y habían tomado esta jovencita cautiva. La habían llevado al comercio de esclavos y Naamán, específicamente Naamán, la había comprado para que le sirviera a su señora como esclava. Y es por medio de ella que Dios en sus misterios llama a este hombre para que reciba su gracia. Esta jovencita, amada iglesia, una niña, se cree que estaba muy joven, apartada de su familia, que lo que debía experimentar era odio, desprecio por aquellos que la habían apartado de su familia, al ver que su amo sufría y saber quién tenía no la ayuda sino la cura, testifica del profeta ignorado, testifica del varón de Dios. Esta jovencita, amada iglesia, en el contexto podían cortarle la lengua, azotarla y meterla en un calabozo, incluso matarla por hablar sin pedir permiso, por hablar sin haber sido autorizada. Esta jovencita en esta situación, arriesgando su vida, arriesgándose a ser castigada o a ser burlada y humillada, no cayó, sino que predicó de su fe. Podemos ver la soberanía de Dios en este tema. Israel era apóstata, pero dentro del mismo Israel el pasaje nos permite ver que habían creyentes, que había allí un pequeño remanente, que sí, el rey era un apóstata de tiempo completo, pero había alguna familia allí, y de esa familia en específico Dios llevó a esta niña para luego traer a su elegido, lleno de lepra, de orgullo y de pecado. Naamán, versos 4 al 7. Sin pérdida de tiempo, toma las cartas del rey y una gran provisión, y parte en busca de su tan anhelada sanidad. Y cuando el rey de Israel, que era un hijo de Acab y de Jezabel, llamado Joram, lee estas cartas y lo que en ellas se les pedía, él entra casi en pánico, él se alarma. Él dice:
¿soy yo Dios que mate y dé vida para que el rey de Siria, envíe a mí a que sane a un hombre de su lepra? Considerad ahora y ved cómo busca ocasión contra mí. Ya sabemos que era un cobardón, sí. Pero también hay algo muy tremendo acá, iglesia. Este hombre era un apóstata. Pero dentro de su corazón por allá sabía que había un Dios soberano, que tenía poder sobre la vida y la muerte, que podía poner el mal y podía quitar el mal. Y toma entonces esta petición como un pretexto. Así lo interpreta él. Él interpreta que lo que quiere el rey de Siria, al pedirle algo que él no puede hacer, es que él lo niegue para volverlo a atacar. Vivía era en un temor. Él pensó, me va a volver a atacar, está buscando esa ocasión contra mí, va a volver a enviar a Naamán con su ejército, o va a volver a atacarnos y destruirnos. Considerad ahora. Y en muestra de impotencia, humillación, rabia interna, todo lo que significa en el contexto, entonces rasga sus vestidos, su capa, y queda en su ropa interior solamente. Rasgó su ropa real, que era algo muy triste, y por eso el profeta entonces reacciona diciéndole, ¿por qué has rasgado tus vestidos? ¿Es que acaso no se te ha dicho una y otra vez que aquí hay un profeta de Dios? Que aquí estoy. Entonces le dice algo, venga ahora a mí. Tú quédate allá en tu trono con tu traje roto, despedazado, pero venga ahora a mí, ese gentil leproso, ese general odiado, y sabrá que hay profeta en Israel. Los profetas de aquellos tiempos, amada iglesia, eran realmente representantes de Dios en la tierra. Dios hablaba por ellos, y era de temer lo que ellos decían, porque su palabra tenía fiel cumplimiento. No porque ellos tuvieran el poder, sino que aquel que los usaba con su poder y su gloria, que es Dios. Naamán viene rápido, sin pérdida de tiempo, se para frente a la puerta de la casa de Eliseo, esperando que el profeta salga a recibirlo, pero se encuentra con una gran sorpresa. Verso 10. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo, ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará y serás limpio. Este hombre reconocía que estaba enfermo. Humanamente ya había perdido toda esperanza. Ha hecho un largo viaje. Está allí esperando su sanidad, y se la han ofrecido. Pero ¿será que este general, lleno de condecoraciones, con todo el respaldo del rey de Siria, obedece, se humilla para obedecer? Habiendo visto entonces quién fue este pecador llamado por el poder de la gracia del Evangelio de Cristo, veamos en nuestro segundo encabezado la reacción del pecador ante el llamado del Evangelio. Versos 11 al 13. Y Naamán se fue enojado diciendo, he aquí yo decía para mí, saldrá él luego, y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios, alzará su mano, tocará el lugar, y la lepra sanará. La reacción ante la orden que recibe fue una reacción de disgusto, de enojo, de soberbia. Él era el general de Siria. ¿Cómo se atreven a venir a darme una orden? Esperaba una ceremonia con pompas y platillos. Esperaba seguro que el profeta saliera a rendirle pleitesía con toda una comitiva y se humillaran ellos ante él. Que todo fuera como él lo había planeado. Él esperaba ser sanado, seguro que sí, pero a su manera, no a la manera del Evangelio de Dios, no a la manera del Evangelio de Cristo. Lo mismo ocurre con los pecadores, hermanos. Todos quieren obtener la salvación, todos quieren, sí, pero en ninguna manera
como Dios se las ofrece, solo por creer y por acudir por la gracia al manantial de la sangre de Cristo. No les gusta, no, ellos quieren tomar parte de la salvación. Esto era lo que Naamán esperaba. Y hace lo que hace la mayoría de las personas cuando se les predica el Evangelio. Empiezan a esgrimir sus argumentos. No, es que yo no hago, es que yo hago esto, es que yo pago penitencias, es que yo voy tal, todo. Todos sus argumentos empiezan a fluir. Y esto es lo que hace Naamán, verso 12. Habana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. Naamán está diciendo, ¿qué es el río Jordán? Un río que quizás en el contexto estaba muy reseco, entonces tenía lodo, al pisarlo se ensuciaba, tenía sedimentos seguro que no habían sido limpiados por una corriente todavía, que incluso su nombre significa algo que baja o que desciende. ¿Qué era este río? Sin ningún atractivo que provocara zambullirse en él para bañarse, y menos 7 veces. Naamán está diciendo que es mucho mejor lo que él tenía que lo que Dios le ofrecía. Así son las religiones falsas. Ellos piensan y defienden lo que tienen y creen que vale mucho más que la muerte de Cristo, que la sangre de Cristo. Lo que no sabía Naamán era que este río era un símbolo de la abundante gracia de Dios que se ofrece a todos los pecadores a través de la sangre de Cristo. Lo que no sabía era que este río era un símbolo del mismo río de la vida de Ezequiel 47:9, donde dice que toda alma viviente que entra en esas aguas vivirá. Lo que no sabía era que este río era un símbolo de Cristo mismo, quien fue desfigurado en la cruz para que nadie lo viera agradable, como lo describió el profeta Isaías en 53, 2 y 3. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que le deseemos. Despreciado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Esto era lo que Naamán veía en el río de la abundante gracia de Dios. Algo que no tenía valor, algo sin importancia. Naamán, al igual que todos nosotros, reacciona despreciando el favor de Dios a través de Cristo. Era la sangre de Cristo la que lo esperaba allí. Y así ven los hombres hoy el evangelio de la cruz. Lo ven sin ningún atractivo. No lo quieren escuchar. Cierran su corazón y dan la espalda y se alejan como hizo Naamán, versos 13 al 14. Mas sus criados se le acercaron cuando ya se iba a ir. Mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo: Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la harías? ¿Cuánto más diciéndote: lávate y serás limpio? Sus siervos, usados por Dios mismo, se dirigen a él para aconsejarlo, sus soldados, su comitiva, y entendiendo que su enojo era porque no le habían escuchado a él antes, ni le habían pedido nada a cambio, entonces tratan de que su amo no pierda el viaje. Si le hubieran dicho: el profeta pide 100 animales en sacrificio, el profeta pide que esos 10 talentos de plata, que son aproximadamente 340 kilos de plata, los 70 kilos de oro, que son aproximadamente las 6,000 piezas de oro, que son aproximadamente 70 kilos de oro, más las 10 mudas de vestidos, seguro que Naamán gustoso hubiera pagado. Recordemos que para eso había traído esa provisión, para eso lo había tomado, para comprar su sanidad, para pagar por su limpieza.
Espero que estén viendo el Evangelio, que estén viendo lo que ocurre con el hombre cuando se le anuncia el Evangelio. Espero que se estén viendo ustedes mismos en los comienzos cuando se les anunciaba, cuando se anunciaba el Evangelio, cuál era nuestra reacción, cuáles eran nuestros argumentos. Queríamos una salvación por obras, y esto es lo que Naamán buscaba y deseaba. Pero la bendita palabra nos dice en Efesios 2, 8 y 9, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. ¿Cuánto deseaba Naamán tomar parte de esa gloria? ¿Cuánto deseaba Naamán poder llegar a su tierra sano y decir, sí, miren, estoy limpio, no tengo lepra, pero lo que llevé escasamente me alcanzó para pagarla? Así es el hombre, él quiere tomar parte de la gloria de Dios en la salvación. Hermanos, parece una contradicción, nos gusta que todo sea gratis. Qué bueno que hubiera un lugar donde se nos diera el mercado, el vestido, la casa, el carro, la finca, todo gratis. ¡Qué bueno! Pero no nos gusta una salvación por gracia. Es la causa del pecado, el orgullo y la soberbia del hombre, que quiere pagar por lo que no puede pagar, que quiere tomar parte en la obra de Cristo. Este leproso, amada iglesia, tenía dos opciones. Como los amigos que están aquí en esta mañana, solo tienen dos opciones. Naamán está allí y tiene dos opciones. Una oportunidad, dos opciones. La oportunidad se la está ofreciendo el Señor. La oportunidad se la está dando Dios. Ahora en su responsabilidad puede tomar dos decisiones. ¿Cuál? Dar la espalda y alejarse y quedar para siempre con su lepra. Sí, amigo, puedes dar la espalda a la cruz de Cristo, a la sangre de Cristo, a la muerte de Cristo, y ser condenado en el infierno para siempre por tu lepra, y con tu lepra como compañía. O segundo, humillarse y reconocer que no puede hacer nada por sí mismo para limpiarse, y aceptar la gracia de Dios y zambullirse en el río. Verso 14. Él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios. Y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Habiendo entonces visto quién fue aquel, que es tu retrato, mi retrato, y habiendo visto la reacción del pecador ante el Evangelio, que es tu retrato, mi retrato, veamos ahora el efecto del Evangelio de la gracia de Jesucristo. Yo la llamo en lo personal la gracia dominante. Es la gracia que me lleva de mi soberbia a una humildad que jamás he tenido, a obedecer y querer solamente lo que Él dice. El poder de la gracia, como vemos en el verso 14, lleva a Naamán a obedecer la orden. Y se zambulle 7 veces, 1, 2, 3, probó el amor de Dios, probó la gracia de Dios. Y ya parecía un niño saltando de un tobogán, lanzándose y lanzando. No le importó despojarse de su vestidura real, no le importó ahora que lo vieran humillarse, que se burlaran, no le importó que sus soldados y sus subalternos dijeran, miren el general como está ahora, mírenlo como está, como cualquier hombre. No, la gracia dominante, la gracia poderosa, la gracia soberana de Dios empezaba a obrar en este leproso para salvación. Y cuando sale y se mira y se da cuenta que está limpio, este hombre queda impactado y empieza a demostrar lo que ha ocurrido por haber pasado por el río de la gracia de Dios. Lo primero que hace es querer acudir a aquel de quien antes quería huir. ¿Acaso no querías tú huir de Cristo? No me hablen de eso. Yo tengo mi religión. Tirabas la puerta seguro. Pero un día la gracia de Dios te tocó, te impactó, te dominó.
y ahora solo quisieras estar al lado de Él, estar al lado de tu Señor. Ahora solo quisieras que toda conversación fluyera hacia la cruz de Cristo. Este orgulloso general, minutos antes quería irse, alejarse. ¿Quién es el que se atreve a darme órdenes? Pero cuando prueba de su amor, cuando prueba de su gracia, quiere más, quiere más. Versos 15 y 16. Y volvió al varón de Dios, él y toda su compañía, y se puso delante de él y dijo, vean la declaración de este que hace unos minutos era un pagano, un apóstata. Vean la declaración. He aquí ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra, sino en Israel. Te ruego que recibas algún presente del general de Siria. No, lean la palabra siervo, que significa esclavo. Amada iglesia, la pregunta aquí es: ¿qué había pasado con el general? ¿Qué había pasado con él? ¿En dónde había quedado su orgullo, su imponente orgullo de general? ¿En dónde quedaron todos sus argumentos, todo lo que él tenía? Quedaron donde habían quedado, donde han quedado y quedarán los pecados de todos los leprosos que han sido, que hemos sido y que serán llamados por el Evangelio de la gracia de Dios. Quedaron clavados en la cruz sobre el cuerpo de Cristo, lavados con su sangre bendita en el manantial de su sangre, en lo profundo del río de la gracia. Allí fue donde quedó todo lo que Naamán antes era. Y allí quedamos nosotros en lo que éramos antes, clavados con Cristo en la cruz, sepultados en el bautismo y resucitados con Él, limpios y sanos de la lepra, como quedó Naamán. Amada iglesia, no podemos mirar esto solamente y decir que fue un milagro exterior. No, fue el milagro interior más grande que puede existir, obrado por el poder del Espíritu Santo. El Espíritu Santo había obrado en este hombre, había cambiado su voluntad, su mente, su corazón, sus afectos habían sido completamente cambiados. Este hombre era una víctima más de la gracia de Dios. Ya no era el general, era un siervo, era un esclavo. Como dice la Biblia, el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, ahora todas son hechas nuevas, y esto por el poder del Espíritu Santo. Y empieza a demostrar su conversión, empieza a mostrar su nueva conducta. Ahora reconocía que solo había un Dios verdadero, de una tierra llena de dioses falsos. El Dios principal era el Dios Rimón, un Dios del trueno, un Dios de la tempestad. Pero él dice, hay un solo Dios. Es la principal declaración de un nuevo convertido. Todos sus santos de devoción desaparecen. Coge su billetera y saca sus laminitas, rompe todo y quiebra todo. Ahora solo tiene un Dios vivo y verdadero que lo ha salvado. Pero ahora ya no quiere pagar, sino que simplemente quiere otorgarle algo. Él le dice al profeta que reciba alguna ofrenda de su siervo. Vemos que Eliseo lo rechaza, no hay gran misterio acá, creo, en los versos donde el verso 17, no, el verso 16. Entonces Eliseo rechaza estos obsequios, pero lo que debemos decir es que no lo hace porque los considerara malos o pecaminosos. No, los profetas vivían de las ofrendas del pueblo. Él lo hace para darle una lección a este nuevo convertido,
lo hizo para mostrarle que los siervos de Dios obran solo por gracia. Recordemos que Él había traído una gran provisión para pagar por su salvación, pero también lo hace para mostrarle un santo desprecio por las riquezas del mundo. Los verdaderos siervos de Dios tienen que ser aquellos que ya hayan muerto a la ambición. Por eso, y no es el caso, solamente digo esto, podemos ver el falso creyente, el falso siervo de Dios en el siervo de Eliseo, si fuéramos a continuar explicando lo que pasó con Giezi. Ahí está el contraste de lo que fue de Eliseo, del verdadero profeta, del verdadero creyente, al mal creyente, al falso creyente. Y ante las negativas, entonces hace una petición, verso 17. Entonces Naamán dijo, ya no tenía posibilidad de que le recibiera nada. Te ruego pues, ¿de esta tierra no se dará a tu siervo la carga de un par de mulas? Porque de aquí en adelante, tu siervo no sacrificará holocausto ni ofrecerá sacrificio a otros dioses, sino a Jehová. Esto es maravillosa, iglesia, esto es maravilloso. Este hombre volvía a su tierra pagana, llena de todos sus dioses, pero él no solo llevaba a Dios en su corazón, al Dios vivo y verdadero, sino que sabía que ese Dios vivo y verdadero era un Dios omnisciente y omnipresente que estaría con él allí. ¿Para qué era esta tierra? ¿No había tierra en Siria? Su propósito, el mismo propósito de todo nuevo convertido, tener un lugar santo y apartado, tener un altar personal para alabar y adorar a Dios, tener un altar de tierra. Iba con estos 4 bultos a hacer allí un montículo de tierra, y sobre esa tierra que él ahora consideraba santa, iba a colocar los sacrificios para ofrecérselos a Dios. Él sabía que iba a correr grandes riesgos allí, pero quería tener este lugar para adorar al Dios que lo había sanado y salvado. Fue tal el efecto del evangelio en este hombre que ahora consideraba incluso como pecado acompañar al anciano rey cuando éste fuera a adorar a su falso Dios. Ya él experimentaba en ese momento, sin siquiera ir a hacerlo a la tierra, él visualizó todo eso ahí parado frente al profeta, con una mente nueva, una mente que empezaba a ser santificada por el Espíritu. Ahora veía como malo él, en su inmadurez espiritual, porque estaba comenzando su vida, veía como pecado cuando se tuviera que inclinar para que este anciano rey se inclinara ante el falso Dios, y le pide al profeta que interceda por él, ante lo cual el profeta le responde, ve en paz. El profeta le está diciendo, el Dios que te sanó, el Dios que te salvó, conoce de tu angustia, sabe de tus aflicciones, cuando tengas que hacer esto por obligación, por tu trabajo. Dios te sabrá comprender y Dios tratará contigo conforme a su santa voluntad y su gracia, librándote un día de esto. Amados hermanos, hemos visto el poder del Evangelio de la gracia de Dios en el llamado, restauración y salvación del pecador. Hemos visto el poder de la gracia soberana de Dios derribando todos los falsos argumentos, derribando la puerta del orgullo y los falsos argumentos del hombre, doblegando la voluntad del pecador y llevando a este, humilde y postrado, a obedecer a su llamado. El Evangelio fue el mismo que hoy predicamos, el que afectó la vida de Naamán. Por tanto, hemos visto a través de la historia del Evangelio según Naamán, nuestra propia historia en la conversión. Esto es lo que hemos visto. Hemos visto la soberana gracia de Dios en la elección. Desde el Antiguo Testamento Dios mostraba que salvaría gentiles de la misma manera que salvaría judíos. Todos
solamente por creer en un nombre, obedecer a un llamado y sumergirse en el mismo manantial, la sangre de Emanuel. Aprendemos de este mensaje que no hay pecador, por leproso que sea. Muchos decimos, es que es un monstruo, es el mismo diablo, ¿cómo le voy a predicar? No hay leproso, por pecador que sea, que no pueda ser alcanzado por la gracia soberana de Dios. Y esta debe ser una gran motivación para que nosotros anunciemos el Evangelio a todos los leprosos que Dios nos ponga en el camino. Debemos imitar a esta joven, iglesia. ¿Desde dónde Dios nos da ejemplo de lo que sería la gran comisión? ¿Desde dónde? Ella, a pesar de su situación, no sintió temor, miedo, no. Ella quiso glorificar y honrar a su Dios. Y habló y Dios la guardó. Dios te guardará a ti si vas a hablar de parte de Él. Lo máximo que te pueden hacer hoy en día será que te desprecien, se burlen o de pronto te insulten. Lo máximo. Entonces, la motivación de este mensaje es a dar testimonio, hoy no del profeta Eliseo, sino de Jesucristo, el verdadero manantial de vida eterna. Hoy tenemos una gran oportunidad de demostrar si hemos sido afectados por la enseñanza. Hoy saldremos, terminado el servicio, hacia Itagüí, y vamos a ir a leprosos y leprosas. Vamos a ir a decirles que hay un Dios soberano, santo, justo, que odia el pecado, sí, y que ese pecado los puede llevar a la condenación, pero que también hay un Dios bueno, justo y amoroso, que debido a esa justicia, a través de la muerte de Cristo, les ofrece a su Hijo para reconciliarlos, limpiarlos con su sangre y salvarlos. Una gran comisión saldrá hoy de esta iglesia, a dar testimonio como el que dio esta jovencita. ¿Dónde vemos a Cristo en este pasaje del Antiguo Testamento? A Cristo lo vemos de tres formas, en especial de tres formas en este pasaje. Lo vemos como símbolo, como antitipo y como tipo. Como símbolo ya lo hemos visto en el río. El río realmente era un tipo de Cristo, de la gracia de Dios ofrecida a los pecadores a través de la sangre de Cristo. Cristo mismo, para quien les habla, estaba con los brazos abiertos en ese río esperando a Naamán. Esto es personal, esta nota es personal. Porque creo que a mí también me estaba esperando el día que me convirtió. Era Él el que me estaba esperando. No era una simple agua. Lo vemos como antitipo en los reyes. Los reyes, ambos reyes eran paganos, idólatras. A pesar de que en el contexto eran considerados como hijos de dioses con D pequeña, los reyes tenían poder y autoridad, pero sobre los seres humanos. Ellos no pudieron, ninguno de los dos, hacer nada por Naamán. Pero Cristo, el verdadero Rey de reyes y Señor de señores, con su sangre limpió, purificó y restauró a este leproso. Con su sangre lo limpió de su pecado, como dice Juan 1:7, la sangre de su Hijo nos limpia de todo pecado. Como tipo en el profeta Eliseo, símbolo, antitipo y tipo. Lo vemos en el profeta Eliseo. Eliseo con toda claridad era un tipo que apuntaba, de profeta que apuntaba al verdadero profeta. En varias cosas, voy a hablar solamente de dos. Apuntaba como profeta debido a que era el representante de Dios en ese momento en la tierra. Apuntaba a Cristo, el verdadero profeta, que un día vendría no a invitar, no a dar órdenes para que hicieran, sino a ser él mismo por ellos, a morir y derramar su sangre para salvarlos. Pero también en el hecho de que Eliseo fue despreciado en su tierra. Eliseo fue ignorado en su tierra. Y el Señor Jesucristo, el verdadero Rey de gloria, fue despreciado por los reyes de turno, por su pueblo y aún por su propia familia. La aplicación para la iglesia. Este mensaje del Evangelio de la gracia según Naamán debe producir un ferviente deseo en el avance del reino, predicando el Evangelio de Cristo. Debe producir un deseo en el verdadero creyente. El verdadero creyente tiene un deseo interno de que le ocurra lo mismo a muchos que le ha ocurrido a él.
Si tú no sientes eso, estás en problemas. Tienes problemas con la gracia de Dios. Si tú eres mudo, si no te place, si incluso eres de aquellos que sientes vergüenza de que sepan que eres cristiano, estás en problemas. Tienes dificultades, no has comprendido el Evangelio. Debe producir en el verdadero creyente un deseo para que muchos leprosos sean limpios por la sangre de Cristo. Pero también debe producir en nosotros lo que produjo inmediatamente en Naamán: un ferviente deseo de adorar a Dios. Pero escucha, iglesia, no solo por lo que él había hecho, no, sino por lo que este hombre declara: hay un solo Dios de salvación, hay un solo Dios. A Dios se le adora por lo que Él es y se le alaba por lo que ha hecho en nosotros. Él sabía que había un solo Dios, como Isaías lo profetizó en Isaías 45:22. Mirad a mí, el salvo todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Solo hay un Dios que puede salvar y tú lo conoces. ¿Cuál es tu responsabilidad? Dar testimonio de ese Dios soberano y poderoso como el que dio esta jovencita. Y por último, para la iglesia, el mensaje del Evangelio de la gracia según Naamán debe producir en el creyente paz y seguridad en cuanto a su salvación. Si te has identificado con Naamán, te has podido dar cuenta de lo que ocurrió también contigo. Fue Dios quien lo eligió, quien lo llamó y quien lo salvó. La salvación es solamente por la gracia de Dios, desde la elección hasta la culminación, como dijo el apóstol Pablo, estando persuadido de esto, que el que comenzó en nosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Valora la gracia de Dios, descansa en la gracia de Dios y disfruta la gracia de Dios, pues siendo tan o más leproso que Naamán, fue él quien también a ti te escogió, te llamó, te limpió, te restauró, te salvó con un propósito: perfeccionarte para el día del Señor. Que te encuentre perfecto cuando Cristo venga por segunda vez, o que seamos llevados perfectos cuando Él envíe por nosotros. A los amigos que están aquí en esta mañana: amigo, tú has escuchado la aplicación. Estás hasta este momento en la misma condición de Naamán, y tú también tienes las dos opciones que tuvo Naamán. ¿Cuál vas a tomar hoy? ¿Cuál es la decisión que vas a tomar? ¿Le vas a dar la espalda a la muerte de Cristo? ¿Sabes tú que darle la espalda a la muerte de Cristo es quedar sentenciado al infierno? ¿Sabes tú que Cristo murió fue para pagar por los pecados del pecador que se arrepienta? ¿Crees tú que tienes más poder con tu riqueza, con tu salud, con tus obras, que la obra y la muerte de Cristo? Oh amigo, permíteme decirte, si tú piensas esto, vas para el infierno. Rechazar a Cristo voluntariamente es aceptar voluntaria y eternamente el infierno. Serás condenado por tu lepra, serás condenado por tu pecado. Dios no tendrá misericordia de ti. Así como Dios ama a los que aman los sufrimientos y la muerte de su Hijo, desprecia con odio eterno a los que rechazan a Cristo. No rechaces a Cristo, no lo rechaces, no juegues con la eternidad, es tu alma, y hoy tienes una oportunidad, y no sé si sea la última y única oportunidad. Quizás te ha dado oportunidades y oportunidades, y tú has pospuesto el humillarte y entregarte al Señor. Acepta y toma el ejemplo de Naamán. Baja tu cabeza, acepta que estás en una horrible situación, que no puedes librarte de tu pecado. Reconoce que Dios por amor envió a Cristo a morir en la cruz para librar a todos los leprosos que se acojan a Él y limpiarlos con su sangre.
Cree en Cristo, amigo. Cree en Cristo. Solo hay un Salvador, se llama Jesucristo. Y solo hay una forma de ser salvados: sumergirte por la fe en el manantial de su sangre bendita. Acepta esta oportunidad que Dios te da. Puedes salir de esta puerta hoy, rumbo al infierno, pero también puedes salir rumbo al cielo. Es tu decisión. No podrás decir que no se te advirtió. Oremos. Nuestro Dios y nuestro Padre, damos gracias por tu palabra. Señor, suplicamos que por tu gracia soberana la apliques, la expliques a cada uno conforme a la necesidad y al propósito que le enviaste a cada uno. Señor, dispón los corazones de las almas nuevas que están acá, de aquellos que se rehúsan a sumergirse en tu gracia. Convéncelos, Señor, que no hay otra salida, te lo suplicamos. Señor, te imploramos por los méritos de Cristo. Convence al pecador, que tu gracia soberana, que tu gracia dominante obre en ellos para salvación de sus almas y para gloria de tu nombre. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Cristo. Amén.